juntos, los que puedan acompañarme, dice Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bendita palabra de Dios. Vamos a hacer oración. Padre, hoy estamos aquí delante de tu divina presencia y te agradecemos porque tú eres el que pones nuestras fuerzas, que nos das el aire para respirar y el privilegio de estar aquí reunidos delante de tu presencia. Gracias por ser tan bueno y tan maravilloso. Gracias por tu palabra que es tan pura y preciosa, mejor que el oro y la plata refinados 7 veces en el fuego, dice tu palabra. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por los ministerios y por todo, mi Dios, que tú estás haciendo en nuestras vidas. Hoy, Padre Santo, trae convicción al corazón de cada uno de nosotros. A veces queremos escuchar buena palabra, a veces queremos una buena motivación y eso es bueno. Pero tu palabra dice que es viva y eficaz y más poderosa y cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y ahí es, Padre, donde hoy te pido en el nombre de Jesús, que tu palabra penetre el alma y el espíritu, Padre. Aquello donde solamente tú puedes trabajar, Dios. Yo puedo mirar a mis hermanos, puedo mirarme al espejo, pero no puedo mirar mi corazón. Pero tú sí puedes. Y por medio de tu palabra, tú nos revelas, mi Dios, lo que estamos bien y lo que estamos mal. Y en este día, Padre, hoy les comparto tu preciosa palabra a tu pueblo, de parte tuya, no sin antes aplicarla a mi vida. Y te doy gracias por el privilegio de darme de estar aquí delante de ti y de mis hermanos. Que seas tú, Padre, a través de tu Espíritu Santo, ayudándonos a entender esta verdad, porque el hombre natural no puede entender estas cosas, porque estas cosas son espirituales y deben de discernirse espiritualmente. Por eso te pido en el nombre de Jesús, ayúdanos a entender tu palabra, mi Dios. Muchas gracias te doy en el nombre precioso de Jesús. Amén. Ok, hermanos, gloria a Dios. Hoy les quiero compartir a cada uno de ustedes el tema. Se titula Guerra Espiritual, y va a ser un poquito tal vez diferente a lo que están acostumbrados ustedes a escuchar. Si han escuchado ya alguna prédica de lo que es guerra espiritual, pero yo sentí en mi corazón el deseo y la importancia de compartirles a ustedes esta palabra. Vale, poquito nada más. Solamente como introducción les quiero compartir esto para que podamos entender el principio de la guerra espiritual que les quiero compartir hoy en día. Cuando se habla de guerra, pues sabemos, ¿verdad? Guerra entre países, entre naciones y todo eso. Eso también implica lo que es la guerra. Pero hay una guerra, hermanos, que como cristianos casi todos ignoramos. Y cuando una guerra se ignora, vamos a ser víctimas del enemigo. Entonces, la Biblia nos enseña algo bien importante. En el Antiguo Testamento, si yo les digo a ustedes, ¿quién fue el líder guerrero del Antiguo Testamento en la Biblia? Hay 2 hombres que resaltan sobre todos los demás. El primero fue Josué. ¿Ustedes se acuerdan? Josué fue el capitán, fue el general que estuvo dispuesto a ir delante de aproximadamente unos 2 millones de personas a la tierra prometida. Y Josué físicamente con su ejército peleaba en contra del enemigo.
Era una guerra que tenía. ¿Ustedes saben por qué el pueblo de Dios llegó a la tierra de Canaán? Porque hubo un hombre que se puso delante del pueblo y estuvo dispuesto a pelear la guerra, y llegaron a la tierra prometida, donde fluía la leche y la miel, Canaán, la tierra de Canaán. No fue fácil para Josué pelear estas batallas con muchos reyes que se oponían a ellos, pero sin embargo nunca desmayó. ¿Quién de ustedes se acuerdan de las palabras que Dios le dio a Josué? Le dijo: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. ¿Se acuerdan? Y en esa palabra Josué enfrentó la guerra. Ok, otro hombre guerrero también que enfrentó la guerra y siempre las ganó. Tuvo muchas batallas, pero siempre ganó la guerra. ¿Quién fue? David, ¿verdad? ¿Por qué recordamos a David? ¿Porque peleó con miles y miles de soldados? No. ¿Saben cómo lo recordamos? Como aquel hombre que derrotó ¿a quién? A Goliat. Ahí está. O sea, la guerra era literal, la guerra era física, la guerra era hombro a hombro. ¿Y quién era Goliat? Goliat era el gigante que todo mundo le tenía miedo. O sea, todo mundo, un ejército grande de israelitas, pueblo de Dios, el Goliat los acechaba por 40 días, día y noche. Goliat se levantaba y decía: si hay un hombre entre ustedes, venga y pelee conmigo. O sea, era una guerra que tenía. Venga y pelee conmigo. ¿Acaso no hay hombres entre ustedes que venga y pelee conmigo? ¿Que no Jehová de los ejércitos está con ustedes? A ver, muestre un hombre que salga al frente y pelee en el nombre de su Dios. Y dice que todos estaban como niñas espantadas. Todos, delante de Goliat. Ustedes ya saben la historia, ¿verdad? Llega David y dice: ¿qué es eso que escucho? ¿Cómo es posible que entre ustedes no haya un hombre valiente que se enfrente a ese filisteo incircunciso? Y él lo enfrentó. ¿Cómo lo enfrentó? Lo enfrentó en el nombre del Dios de los ejércitos, todopoderoso. Dios lo respaldó. Dios estuvo con él. Dios le dio la victoria. Ahí está. Eso es como introducción para que ustedes sepan que las cosas eran reales. Las cosas era una guerra constante. Ok, hermanos, ¿ustedes se acuerdan cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra? Anduvo predicando, anduvo sanando, y estaba hablando de que Él ya se iba al Padre, que iba a irse y que un día regresaría y que iba a mandar al Espíritu Santo. Reunió a sus apóstoles y todo. Pongan atención en esto. Entonces, entre uno de ellos hubo un curioso y dice: ok, Señor, pues ya te vas, pero por favor, Señor, dinos cuáles serán las señales de tu venida, de que un día tú vas a regresar. Dinos una señal para así estar preparados y esperarte. ¿Se acuerdan la señal que les dijo? Les dijo 3 señales, pero nada más les voy a hablar de una. Mateo 24:6 dice: una de las señales que va a haber antes de que yo venga, dice, habrá guerras y rumores de guerras. Físicamente hablando, ¿ok? Guerras y rumores de guerras. Hermanos, ¿estamos en guerra ahorita? ¿Hay rumores de guerra? Más que nunca. Desde que empezó la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo? En el último siglo. En el último siglo, de 1990 para acá, las guerras físicamente, nación contra nación, se han intensificado más que nunca. ¿Sabían eso ustedes? O sea, no paramos de estar en una guerra cuando ya viene otra guerra. ¿Quién está en guerra ahorita, hermanos? Ahorita en este momento llevan 1 año de guerra.
Rusia con Ucrania. ¿Cuáles son los rumores? De que Estados Unidos está metiéndose ahí, China se ha levantado. Ustedes escucharon de la visita que hizo Pelosi a Taiwán, ¿se acuerdan? Y se acuerdan cómo se alborotó el agua y cómo se alborotaron los ejércitos que ya, ¿se acuerdan de eso? O sea, rumores de que se iba a enfrentar a Estados Unidos con China y China que no y Estados Unidos que sí. O sea, estamos mirando constantemente, hermano. ¿Saben por qué no sabemos esto? Porque la mayoría de la iglesia está dormida. La mayoría de la iglesia está viendo novelas, está viendo Chespirito, la mayoría de la iglesia está en el Facebook, está metida, o sea, y si miran eso y dicen, no, pues es normal, siempre ha pasado eso. No es normal, ¿estamos entendiendo? O sea, no es normal eso. Estamos viendo a diestra y a siniestra lo que está pasando. Escuchemos esto. En esta nación de Estados Unidos que Dios nos ha permitido estar, ¿cuándo se había visto tanto alboroto en la Casa Blanca? ¿Cuándo? ¿Cuándo se había visto los partidos divididos que no se pueden poner de acuerdo? ¿Cuándo se había visto todo eso? Nunca, nunca. La nación misma se está dividiendo. Hay rumores de tantas cosas. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, una de sus señales antes de que Él vuelva, esto iba a suceder. Bueno, pero no les voy a hablar de lo que están viendo nuestros ojos. Porque hermanos, si tú sales a la calle y si tú te paras en una brecha o en una carretera y miras a un camión que viene, ¿qué haces? Te mueves, ¿verdad? Te quitas, porque miras ese camión que viene. ¿Cuántos de ustedes han pasado por alguna propiedad y vas tranquilo, mordiéndote las uñas o no sé, y de repente en la cerca ves un perro que casi sale de ahí y te quiere morder? Corres, te vas, porque miras el peligro, lo miras. Vas caminando y de repente miras que algo se mueve y es una culebra, le brincas para atrás, miras el peligro. Pero ¿saben qué está pasando con la iglesia? La iglesia está dormida acerca de la guerra espiritual que se está viviendo todos los días, hermanos. Y de eso les quiero hablar, de la guerra espiritual. No para ir a pelear en contra del diablo, en contra de los demonios, no nada de eso. Les quiero hablar qué está pasando en la iglesia del Señor Jesucristo hoy en día. El versículo en el cual me voy a enfocar y en el cual les voy a compartir y quisiera que pusieran toda su atención en el nombre de Jesús es el 11, donde dice, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, ¿qué es una acechanza? Tal vez muchos pueden leer y no entiendo esa palabra, pues ahí va el significado de la acechanza. Quiere decir táctica, método o engaño. Eso quiere decir. Y yo lo que les voy a compartir hoy en esta mañana es acerca del método. Del método. ¿Cuál es el método que Satanás está usando en la iglesia? Nos vamos a olvidar de los drogadictos, de los alcohólicos, de los perdidos. Nos vamos a olvidar de eso. ¿Cuál es el método que Satanás está usando en la iglesia? Que la mayoría de la iglesia está dormida, que la mayoría de la iglesia no está preparada y podemos ver los resultados de la iglesia. Ok. Para que podamos entender el método que está usando, primero tenemos que darnos cuenta de algo. De que la guerra que nosotros estamos, en la que estamos, no es física, pero espiritual. Entonces, otra vez, si no estamos en sintonía con Dios, si no estamos en comunión con Dios constantemente, vamos a ignorar lo espiritual. Dios dice en su palabra que todo lo que tú miras, todo lo material, todo lo que posees, eso es pasajero. Eso se va a acabar. Pero lo que no se acaba es lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve? Bueno, tu fe no se ve. Pero si tú tienes fe en Cristo Jesús, que un día viene y te preparas, tú te vas a ir con Él, vas a estar con Él. La fe no se ve, pero la fe está ahí. La vida eterna no se ve,
pero Dios le ha prometido darnos vida eterna y que un día vamos a estar con Él para siempre. La vida física se ve, nos enfermamos, terminamos en el hospital, muchos se van. Dios dice, lo que se ve es temporal y se acaba, pero lo que no se ve es eterno. Entonces, esta guerra en la cual cada creyente, cada hijo de Dios está, es espiritual y no se ve. Por lo tanto, como no la vemos, bajamos la guardia y no nos preparamos en contra de esta guerra. Ahora, ahí va entonces, ¿cuál es el método que el diablo está usando? Lo primero que debemos de entender es esto. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado a los hermanos que para todo le echan la culpa al diablo? Algo sucede, maldito diablo. Y el diablo. Ok. Pongamos atención. El diablo es un ser finito y no está en todo lugar. Pero es tan poderoso que sí tiene demonios en cada rincón del planeta. En tu casa, en mi casa, aquí en la iglesia, está, no es omnisciente, pero está casi en todo lugar. Eso es algo que debemos de entender. O sea, por eso es que les comparto esta palabra, hermanos. ¿La han leído ustedes? ¿Se han preguntado qué quiere decir en el versículo 12 que acabamos de leer? ¿Qué dice? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Noten, contra principados. ¿Qué quiere decir principados? Príncipes. ¿Quiénes son esos? Normalmente un príncipe es algo elegante, ¿verdad? Pero está hablando de las guerra espiritual en contra del diablo. El diablo tiene príncipes, tiene potestades, tiene gobernadores y tiene huestes espirituales. O sea, el diablo tiene un ejército de demonios como ustedes no pueden creerlo a veces. ¿Qué creen que hacen los demonios que tiene el diablo? Yo les compartía, el pastor Armando Alucin dice, demonio quiere decir seres inteligentes. El diablo tiene un ejército de demonios que son seres inteligentes. Ahora, ¿inteligentes para qué? Inteligentes para hacer el mal, para destruir la creación preciosa de Dios. Por eso la Biblia dice, tengan cuidado en contra de las acechanzas del diablo. El diablo usa métodos, usa engaño y usa tácticas que los demonios son un instrumento para él, para llevar a cabo su obra. Aquí está. Ustedes saben que todo lo que Dios hace, aunque el diablo aborrece a Dios y el diablo no quiere nada con Dios y nada con su iglesia, pero Dios hace algo y el diablo hace lo mismito que Dios hace, pero en este lugar opuesto. Un ejemplo, ¿cómo es que se mueve la iglesia? ¿Cómo es que sentimos la presencia de Dios? ¿Por qué estamos aquí? Porque cuando nos reunimos, Dios manda su Espíritu Santo y está la presencia del Espíritu Santo y se mueve y sentimos algo bonito. ¿Okay? Bueno, el diablo hace lo mismo. El diablo manda a sus demonios para que en vez de que sientas la presencia de Dios, te sientas desanimado, te sientas triste, no quieras venir a la iglesia, no leas la Biblia, no busques de Dios, te sientas amargado. O sea, todo lo opuesto. ¿Y por qué me siento así? ¿Por qué no avanzo en la obra de Dios? ¿Por qué no crezco? Bueno, hay una guerra espiritual que está sucediendo, que no la vemos, pero que Dios a través de su palabra nos la está revelando. Y quiero empezar con esto. Les digo, el método que el diablo usa, el número 1, es el desánimo. El desánimo. Ahora, ¿con quién se dirige? Cuando el diablo quiere desanimar,
a un creyente, ¿con quién se dirige? Principalmente se dirige con papá. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con eso? O sea, con papá. Se va directamente. El diablo le dice a sus demonios: quiero que esta cabeza de hogar me lo neutralices para que no sirva a Dios. Con papá. ¿Cómo sé eso? ¿Cómo sabemos? Hermanos, vayamos al jardín del Edén. Al jardín de Edén. El diablo no pudo atacar directamente a Adán, sabemos eso, ¿verdad? Porque Adán era el primer ser creado que iba a darse cuenta que era el diablo, pero fue con Eva y logró engañarla, ¿verdad? Pero cuando Dios vino a llamar a cuentas a los dos, ¿con quién fue? Con Adán. Fue con Adán. ¿Ok? ¿Por qué razón Eva cayó? ¿Por qué razón, hermanos? La Biblia no dice por qué razón cayó Eva, pero sí nos damos cuenta que Adán había descuidado a Eva. O sea, la cabeza del jardín del Edén, el que había puesto Dios ahí, descuidó a su esposa. ¿Estamos entendiendo? Si Adán hubiera estado con su esposa, cuando viene la serpiente a hablar con ella, su esposo se hubiera puesto entre ellos dos: hey, tú no tienes nada que ver aquí, vete. Pero descuidó a su esposa. El diablo atacó, pero cuando Dios viene no va con Eva, va con Adán. Y le dice: ¿dónde estás? ¿Saben qué le estaba diciendo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas cuando habló la serpiente con tu mujer? ¿Dónde estabas? ¿Ustedes creen que mientras Eva hablaba con la serpiente y la serpiente con Eva, ustedes creen que Adán estaba de rodillas allá intercediendo por su mujer? Andaba ocupado. Andaba ocupado. Hermanos, pongamos atención. El diablo usa el mismo método hoy en día para mantener a la cabeza del hogar ocupado. ¿Quién se da cuenta en la casa cuando el niño anda mal, cuando la jovencita salió embarazada o el varón embarazó a una mujer? ¿Quién se da cuenta primero? La mamá. La mamá. Luego los hermanos, al último el padre. ¿Y por qué no me dijeron eso? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? Ocupado en muchas. Estamos viendo cómo el diablo está usando ese método para destruir familias. ¿Y cómo está la gente? Luego va el amigo, el hombre, el varón va con el compadre: fíjate, compadre, que me pasó esto, allá a quejar, a llorar con el compadre, con el amigo. Sí, pero ¿dónde estabas? Entonces, este método lo sigue usando desde hace 6,000 años, atacando primeramente a la cabeza, que es al hombre. Y por supuesto, otra de las cosas importantísimas, pongamos atención, ¿cómo está atacando? Seres inteligentes para hacer el mal y apartando de los caminos de Dios. Se trata de las cosas espirituales. ¿Dónde está el hombre en las cosas espirituales? Nada más aquí un ejemplo de la iglesia. ¿Quién llegó a buscar? ¿Quién llegó a buscar? ¿Quién llegó a los pies de Jesús primero en tu hogar? ¿Quién? A ver. Casi la mayoría, un alto porcentaje puede ser la mujer primero. La mujer es la que ha llegado siempre, casi siempre a los pies de Jesús primero, cuando es la responsabilidad del hombre, hermanos. Del hombre es la responsabilidad meterse a la palabra, leer la palabra, compartir la palabra, traer a su familia a la iglesia. Es la responsabilidad del hombre. Pero el diablo sabe
que el hombre es más fácil engañado y tentado que la mujer, por eso se va con el hombre. Pongamos atención. En un hogar, normalmente, ¿quién es el borracho, el drogadicto en un hogar? El hombre. Muy rara la vez, donde la mujer anda en la cantina, tomando en los bailes y el hombre en la casa con los niños. ¿Han mirado ustedes eso? Muy rara la vez. No, normalmente la mujer está en la casa cuidando a sus niños. El hombre se gasta todo su dinero con los amigos por allá y la mujer sabrá cómo darle de comer a sus hijos, cómo comprar sus zapatos, su ropa, X cosas. Y el hombre ya sintiéndose muy macho. ¿Y a dónde va a dar el hogar? El hogar perdido. Porque el diablo sabe cómo atacar y sus métodos no fallan. No fallan. Y sabe que si al hombre lo logra controlar con tentaciones, con drogas o adicciones o malas influencias espirituales, el hogar va a caer. Porque para que una mujer levante el hogar, una mujer sea cabeza de hogar, a la mujer le es difícil, muy difícil, aunque sí puede. Pero el hombre es el responsable delante de Dios primero que nada. Ahora, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de la gente incrédula. Varones que están aquí y que nos están escuchando, ¿eres cabeza de hogar? Pero no para traer comida, no para traer vestimenta y tener un techo. ¿Eres cabeza de hogar para estar intercediendo por tu familia? ¿Para estar orando? ¿Para estar compartiendo? En la casa, ¿quién abre la palabra de Dios cuando se estudia? ¿Quién? Casi normalmente la mujer. El hombre ya está muy cruzado de brazos, allá vigilando nomás, allá sintiéndose muy grande. O sea, por eso hay tantos fracasos hoy en día, porque como varones ignoramos que estamos en una guerra. Y la guerra es espiritual. Y la guerra está en la iglesia, en nuestros hogares. Por eso la Biblia dice: no ignore las acechanzas, los métodos que usa el enemigo para atacar a la familia. Ok, ahí va. De repente el hombre toma su papel, pongamos atención, de repente el hombre toma su papel, ok, vamos a ir a la iglesia, vamos a echarle ganas, vamos a participar y todo eso, y está bien, gloria a Dios. Y todo marcha bien. Por eso les dije, una de las tácticas principales del enemigo, uno de los métodos, es el desánimo. Cuando pasa el tiempo y estamos en la iglesia participando, y estamos en la iglesia trabajando con actividades y haciendo cosas en la iglesia, como lo que hacemos aquí, hacen muchos lugares. Hermanos, ¿quién es el que normalmente siempre está presente en los estudios? ¿Quién está siempre presente en las actividades, en los ministerios? Casi siempre, ¿quién está? La mujer. ¿El hombre dónde está? Otra vez, ¿dónde está el hombre? Muchas de las veces quien se desanima de servir a Dios principalmente es el hombre. Ve tu mujer si quieres. Yo no tengo tiempo, o hoy no puedo, hay para la otra. Ve tú si quieres. Y el hombre ocupado en qué. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando los 12 apóstoles le dijeron al Señor Jesucristo que no lo iban a dejar y que iban a ir con Él hasta la muerte, ¿se acuerdan? Cuando fue arrestado, ¿quiénes fueron los primeros que corrieron? Los hombres. ¿Quiénes estuvieron en la cruz con Él? Las mujeres. O sea, no se vale de que nosotros, los hombres, que nos sentimos muy hombres, estemos fallando tanto en las cosas espirituales. De repente, ¿cuál es la queja del hombre? Que nuestros hijos no nos hacen caso, el hogar, hay pleitos, no hay paz, ¿verdad? Nuestros hijos caen en droga o caen en vicios o andan en malos pasos, y vamos con el pastor para que nos ayude a orar o cosas así, pero
¿Cómo ha estado nuestra vida espiritual delante de Dios como hombres? A veces nos la pasamos tan ocupados que no tenemos tiempo para Dios. El estar ocupados está bien, pero Dios quiere tener el primer lugar en nuestras vidas. Entonces, hay muchas cosas que suceden para desanimarnos y no crean que es nada más por casualidad. Lo segundo que les quiero compartir, hermanos, es de esto, de la guerra espiritual, es que es una guerra sin tregua. ¿Ustedes entienden lo que es tregua? Es una guerra sin descanso. Por eso Dios en su palabra nos ha dicho que oremos de vez en cuando, así dice. Dice que oremos sin cesar, que no dejemos de orar. Siempre debemos de orar por nuestros hijos, nuestra pareja, nuestro matrimonio. ¿Y quién es el que normalmente está orando? Siempre mamá, porque el hombre casi no tiene tiempo. Hermanos, como varones, como hombres, como líderes, cabeza, hay que ser conscientes de esto. Nuestra familia, con toda bendición, espiritualmente hablando, se está yendo de nuestras manos. Ya no sucede aquello que antes sucedía. Miren, yo crecí en un lugar católico y les vuelvo a decir y siempre se los comento, pero nunca se me olvida cómo mi madre con todos sus hijos nos ponía a rezar todos los días. Yo no recuerdo un día que mi madre haya dicho, asegúrense de rezar el Padre Nuestro, o el Ave María, o el Ángel de la Guarda, todo eso. Nunca. Ella lo hacía con nosotros todos los días. Ella lo hacía con nosotros. Yo les pregunto a ustedes, padres cabeza de hogar, el día de ayer oraron con sus hijos. Ayer no tuvimos servicio. El día de ayer oraron con sus hijos. Antes de irse a dormir, oraron con sus hijos. El jueves no tuvimos servicio en la iglesia. Oraron con sus hijos antes de dormir. Se reunieron a orar con sus hijos. O sea, todo eso es importantísimo, hermanos. Súper importante. No siempre vas a tener a tus hijos en tu casa. Tienes que entender, se van a ir de casa. ¿Y saben qué es lo que yo estoy viendo espiritualmente hoy en día? Que aquellos padres que asistieron a la iglesia y no oraron con sus hijos como Dios lo manda, hoy en día sus hijos están apartados de Dios y ni a la iglesia asisten. Y muchos de ellos han vuelto atrás y ya no son ni religiosos ni cristianos, simplemente no practican nada. ¿Por qué? Porque el diablo, que usa sus demonios, que son seres inteligentes, está haciendo su obra sin tregua, sin descansar, mientras nosotros nos cruzamos de brazos, mientras nosotros dormimos. No podemos continuar así. ¿Saben por qué Dios nos ha puesto en el hogar y nos ha dado una familia? ¿Saben por qué? Porque Dios nos ha puesto para ser guardianes de nuestro hogar, protectores de nuestro hogar. ¿Ustedes se acuerdan cuando en Israel estaba amurallada la ciudad? Dice la palabra de Dios que Dios tenía centinelas, que Dios tenía guardianes, para si miraban el enemigo tocaran la trompeta y la ciudad se preparaba para contraatacar el enemigo. Bueno, hoy en día papá y mamá están tan cansados con los quehaceres de la vida, con el trabajo, que cuando se trata de lo espiritual están dormidos. No saben qué hacen sus hijos, dónde se dedican, con quién se juntan, y no practican la palabra de Dios, hermanos. Estamos en una guerra constantemente. Ahí les va unas encuestas que se me hizo muy interesante y muy importante, tratándose de lo que está pasando hoy en día en las iglesias. Ustedes saben que como cristianos, la mayoría de los cristianos
Solamente oramos, si es que oramos no más de 5 minutos al día, si es que oramos. ¿Ok? Y ese no fue el ejemplo que nos dio el Señor Jesús. Si ustedes leen la Biblia, ustedes saben que orar 5 minutos o menos es antibíblico. ¿Ustedes sabían eso? Si es que oras. Jesús es tu Salvador, Jesús es tu Señor, Jesús es tu ejemplo. ¿Cómo Él oraba? Tú sabes cómo Él oraba. Tú te puedes imaginar a Jesús de rodillas por 5 minutos y levantarse y irse. Una vez invitó a 3 de sus íntimos amigos a orar. 3. Jacobo, Juan y Pedro. Y les dijo, vamos a orar. Pero pues ellos se parecían a nosotros. Empezaron a orar y todavía no empezaron a orar cuando ya estaban bosteceando. ¿Alguien bostecea cuando empieza a orar? ¿Alguien le da sueño cuando ora? Bueno, el Señor los invita a orar y están orando y el Señor está orando. Y los tuvo que despertar 2 veces. Imagínense nada más, sus íntimos amigos, aquellos guerreros que estaban dispuestos a dar la vida por Él, dice, ok, te voy a poner a prueba, vamos a orar. Los tuvo que despertar 2 veces. La tercera vez, digo, ¿saben qué? Levántense y vámonos. ¿Y saben qué les dijo? Les dijo, 1 hora no han podido orar conmigo. O sea, fíjense nada más, el Señor los reprochó y les exhortó, les dijo, o sea, como diciendo, hoy en día podríamos decir, oye, ni siquiera 5 minutos puedes estar conmigo. El Señor les dijo, ni siquiera 1 hora has podido orar conmigo. Ahora, lo que me llama la atención es esto. Muchos de nosotros nos sentimos tan súper espirituales que oramos 5 minutos, si es que oramos 10 minutos a lo máximo. Pero Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, Él oró por tanto tiempo. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? ¿Y saben por qué? Porque Él entendía en la guerra espiritual que Él estaba y que todos estamos. Por eso yo les digo, la mayoría de los cristianos, y escuchen, y esto es interesante, la mayoría de los cristianos oran 5 minutos o menos, pero no todos los cristianos. Esta encuesta es el 10% de los cristianos que oran. Fíjense nada más, O sea, el 10% de los cristianos que oran máximo 5 minutos o menos. Y la oración tiene mucho poder, hermanos. Entonces, he aquí, les comparto para terminar las cosas que el diablo usa para desanimarnos como cristianos. Les voy a dar una lista y ustedes autoexamínense, hermanos. Estamos en una guerra espiritual y el diablo constantemente está arrojando flechas encendidas en contra de nosotros, y una de esas flechas o métodos que está arrojando es el desánimo. Entonces, número uno para ver cómo estás tú peleando esta guerra. Hermano, ¿oras como antes orabas? Solamente tú sabes, contesta en tu corazón, ¿oras como antes orabas? Ok. ¿Lees como antes leías? ¿Sientes ese mismo fuego que antes sentías por las cosas de Dios? ¿O ha disminuido?
Aquí va esta que a todos nos irrita, podemos decir. ¿Diezmas o ofrendas? ¿Porque es bíblico eso? ¿Sientes ese deseo, no? La siguiente es, ¿participas o ya no participas en las actividades de la iglesia como antes lo hacías? La siguiente, ¿compartes o ya no compartes la palabra de Dios como antes lo hacías? ¿Asistes a la iglesia o ya no asistes como antes lo hacías? Y aquí va el peor engaño que está sucediendo en las familias hoy en día. Porque recuerden, estábamos hablando de los métodos, engaños que usa el diablo para desanimar al pueblo. El peor engaño es este: el decir que estás bien porque tienes salud y bienes materiales, pero no te examinas cómo estás en lo espiritual. Dios le dio un diagnóstico a su iglesia y nos lo comparte hoy con nosotros. Y voy a leer esto, hermanos, acerca de la guerra espiritual que estamos teniendo. Y les quiero leer en Apocalipsis 3, 14 al 20. Dice así, un mensaje para la iglesia de hoy. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras. Está diciendo Jesús, hermanos, ustedes no me conocen a mí en mi corazón, ni yo a ustedes, pero Dios que está aquí sí conoce tus obras. Él conoce tu corazón. ¿Qué dice? Ojalá fueses frío o caliente. No, dice que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dice, porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, desnudo. Quiero pausar aquí un poquito en el 17. Dices, yo soy rico y me he enriquecido. Ok, hermanos, yo puedo decir en este momento, yo estoy mejor que cuando estaba en el rancho. Yo estoy mejor, yo alabo a Dios. Y en el rancho no tenía ni siquiera una bicicleta, hoy tengo 2 autos, aunque por ahí se burlan porque tengo el mismo siempre, pero gloria a Dios. Tengo 2. O sea, miren, fíjense, estoy bendecido. Pero Dios dice, si eso es todo lo que tienes 2 autos y te vistes mejor, si eso es todo lo que tienes, dice el Señor, esa no es una señal de bendición. Delante de Él, fíjense, delante de Él, esa no es una señal de bendición. Bueno, estamos hablando, no he terminado, ¿verdad? Porque van a decir, bueno, pues me está juzgando esto y el otro. No, Dios quiere ir a tu corazón. En tu corazón estás enriquecido, en tu corazón, en tu espíritu estás enriquecido con la palabra, con la fe, con el gozo del Señor estás enriquecido. Si eso hay en tu corazón delante de Dios, eres rico encima de todas las riquezas que tienes. Jesucristo dijo, la vida del hombre no depende de ¿qué? De las riquezas y los afanes de la vida, sino de tener una relación con Dios. Entonces, dice, el 17 dice, ¿no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo? Está hablando espiritualmente. Primero el Señor habla de lo físico y luego de lo espiritual. Hay un proverbio que dice que serás pesado en balanza. ¿Qué? Serás pesado en balanza. Ok.
Si tú pones todas tus bendiciones físicas que puedes ver en una balanza, y tú dices, estoy enriquecido, estoy bien, estoy bendecido, gloria a Dios, y decimos, wow, hermano, ¿cómo te ha bendecido Dios? Pero si Dios en la otra balanza pone tu vida espiritual, ¿cómo estás? Dice Dios, asegúrate que seas encontrado pesado en balanza. Ok, ahí les va. No tengo los versículos, pero un día un rey, no recuerdo el nombre, el rey de Daniel, tuvo una fiesta, y entonces unas letras aparecieron escribiendo en la pared. ¿Ustedes se acuerdan? En el libro de Daniel. Y el rey se turbó y no sabía qué decían esas letras. Llamó a todos sus adivinos y nadie le pudo adivinar, y mandó llamar a Daniel y le dice, Daniel, dime por favor, ¿qué quiere decir eso? Daniel interpretaba sueños. ¿Y saben qué le dijo Daniel? Lo que nadie quería escuchar, lo que no queremos escuchar. El rey era el rey, tenía todas las posesiones y todo el poder del mundo. Y Daniel le dice, rey, esas letras quieren decir que Dios te ha pesado en balanza y ha salido falto. ¿Y saben qué le dijo? Por lo tanto, tu reino desde ahora es quitado. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Hermanos, nosotros tenemos que ver más allá de lo físico, que es lo que Dios quiere que miremos acerca de la guerra espiritual que estamos viviendo. Estamos viviendo en una guerra constante, y esto va principalmente para el varón, principalmente. Les voy a decir por qué. Ahorita en este momento, nosotros estamos aquí, ¿saben por qué? Porque este país de Estados Unidos tiene hombres en combate peleando por nosotros para que estemos seguros y estemos aquí. ¿Ok? Hay hombres en todas partes del mundo de Estados Unidos protegiéndonos para que no nos ataquen. Bueno, esos hombres deben de ser ustedes varones, primero que nada. Estar despiertos, estar levantados, porque de nuestra entrega hacia Dios depende el bienestar de la familia, espiritualmente. Ustedes saben que físicamente es igual. Físicamente tú tienes tu casa, tienes tus autos, tu vestido, porque trabajas bien y tienes buen trabajo y está bien. Eso es bueno y eres un hombre responsable, alabado sea Dios por tu vida. Pero en lo espiritual, delante de Dios, vale más tu situación espiritual que lo que tenemos, porque todo es pasajero. Y yo les digo esto porque la verdad es cierto. O sea, si nos hacemos un autoexamen espiritual, esto es cierto. O sea, tú dices que eres cristiano, gloria a Dios. Pero yo estoy hablando de tu vida cristiana, de tu vida espiritual. ¿Cómo está con Dios? ¿Cómo está? O sea, no podemos vivir como los demás. Pues estoy bien. Pero en lo espiritual, ¿cómo estamos? El Señor Jesucristo dice que el árbol por su fruto se conoce. Y está hablando de los frutos espirituales. ¿Ok? El apóstol Santiago dice, tú dices que eres cristiano y tienes fe, pero no veo ningún fruto. Sin embargo, yo te digo que soy cristiano y tengo fe, y te lo muestro por mis frutos. Por los frutos. Entonces, estoy hablando de esto porque tu hogar y tu familia es importantísima delante de Dios. O sea, no estoy hablando de la iglesia. La iglesia es en segundo lugar, hermanos. ¿Ok? Después de Dios está tu hogar, tu familia, después de Dios y luego la iglesia. Y no pensemos que por venir a la iglesia un domingo a la semana vamos a estar bien delante de Dios. Venir a la iglesia es bueno, pero a Dios le interesa tu relación con Él todos los días en casa. Empieza por el varón, por el varón. Como les digo,
alabo a cada mujer, a cada madre que está aquí, porque ella a veces hace el papel de madre y padre en lo espiritual, estoy hablando. Pero está bien, pero principalmente el hombre de Dios tiene que ser el más acercado a Dios, tiene que ser el líder, el hombre de Dios en las cosas de Dios, tiene que estar vigilando en lo espiritual. ¿Okay? Un ejemplo les voy a decir, con todos tus hijos, a veces tú le preguntas, ¿tú qué quieres ser cuando sea grande? No, pues ya te dice un soldado. Los niños dicen cualquier cosa, ¿verdad? Ok, ese es el deseo de ellos. Pero yo te pregunto a ti, padre, ¿tú qué quieres que tu niña o tu niño sea cuando sea grande? Vas a decir un ejecutivo, un licenciado, gloria a Dios, pero lo primero que Dios quiere escuchar es que tú estés preocupado porque tu hijo o tu hija sea un siervo de Dios, sin importar en el área que esté. ¿Estamos entendiendo? Que sea un siervo de Dios. Padre, como cabeza del hogar, tú oras porque tu hijo o tu hija sea un siervo de Dios. O sea, no estamos hablando de pastores, evangelistas, maestros, que eso es bueno, pero un siervo de Dios. ¿Saben por qué nuestras naciones y países están cayendo? Porque no hay siervos de Dios ahí trabajando, porque no hay temor de Dios. Entonces, por eso yo les animo, tú eres el centinela de tu hogar, hay una guerra espiritual, tú eres el que debe de estar enfrente, preocupado en estas cosas. Y la preparación número uno viene por tú conocer la palabra de Dios. Si tú quieres ganar esta guerra en tus fuerzas, nunca la vas a ganar y vas a ser un fracaso. Pero padre, como cabeza de hogar, tú eres el que te tienes que levantar con la palabra de Dios, orando por tu familia, compartiéndoles tu palabra, motivándolos y animándolos y diciéndole a tus hijos, tú vas a ser un siervo de Dios. Un siervo de Dios en el área que tú sirvas. Si tu hijo un día abre su negocio que sea de limpiacasas, que sea un siervo de Dios. Si abre su negocio de ser un maestro, que sea un siervo de Dios. ¿Estamos entendiendo? O sea, necesitamos hermanos, hijos, hijas que estén sirviendo a Dios. Pero ¿desde dónde nace ese fuego y ese deseo? De ver a papá. Óyeme, si papá hace su trabajo espiritual, va a motivar a la esposa. Entre los dos van a hacer una fogata espiritual y los hijos van a ver eso y van a ser contagiados y los hijos van a hacer el cambio del día de hoy y de mañana. Pero el diablo sabe que hay un potencial tremendo en el hogar, por eso se encarga de que papá y mamá estén siempre peleando, estén siempre discutiendo y los hijos vean eso. El día de mañana los hijos crecen frustrados y dicen, yo no quiero ser cristiano, porque mis padres no salían de la iglesia y salían de la iglesia y puro peleando y puro maltratándose. ¿Estamos entendiendo? Yo no quiero. ¿Y dónde están los siervos? Por eso las iglesias, hermanos, se están quedando vacías, tristemente, porque hay una guerra espiritual que constantemente está sucediendo para que nosotros vivamos divididos. Entonces, terminamos con el versículo que se queda de tarea para que meditemos en el nombre de Jesús. Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿A quién le dice? Primero al hombre, después a la mujer y al cristiano, por supuesto. Vístete de la armadura de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, quién es la armadura de Dios? Ustedes ya saben, ¿verdad? Lo que describe ahí. Pero les quiero compartir un versículo, escúchenlo. Dice así, Romanos 13:12. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de la armadura de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, ¿qué dice el 14? Sino vestidos del Señor Jesucristo
y no proveáis para los deseos de la carne. Vístanse de la armadura de Dios, vístanse de Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Pues seamos conscientes de que Cristo está en mi vida y en mi corazón, y con Él solamente puedo vencer. Es todo lo que les comparto, pidiéndole a Dios sabiduría y entendimiento. Nos ponemos de pie para dar gracias al Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, mi Dios. Yo te pido en el nombre de Jesús que este mensaje pueda traer conciencia a mis hermanos los varones. Solamente tú sabes en qué área han flaqueado, Padre Santo, y en qué área necesitan ayuda. Pero necesitamos ser hombres valientes, hombres capaces, hombres cabeza de hogar, Padre, y no descuidar nuestra familia, nuestra esposa. No descuidar nuestro pedacito de Edén, de ese paraíso que todavía tenemos. Hoy en día muchos hogares se han destruido y se han acabado porque principalmente el hombre ha descuidado su matrimonio, su familia. Que eso no suceda con tu pueblo, Padre, con tu iglesia. Que podamos levantar siervos y siervas, hijos que te sirvan, Padre, y que nosotros podamos servirte cada día mejor. Danos hambre por tu palabra, por la oración, por la lectura, por compartir, por asistir a la iglesia, Padre. Gracias por tu remanente, tu pueblo fiel. Gracias por estar aquí con nosotros, Padre. Hoy es primer domingo del mes, y hoy tenemos la Santa Cena, Padre. Un momento especial de estar en comunión con los hermanos y contigo, porque así lo dices. Que no dejemos de recordar ese día cuando tú viniste y moriste por nosotros. En esta hora te damos muchas gracias por este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén.